Amados hermanos, amada familia de Sal y Luz, qué gusto poder estar con ustedes, qué gusto poder tener este tiempo de estudio y de compartir y meditar y reflexionar y crecer en base a la palabra de Dios. Es mi anhelo que se encuentren bien, es mi anhelo que cada uno en sus hogares se encuentren bendecidos, sostenidos en la promesa del Señor, que Él está presente y está acompañándonos en todo momento, en todos los días de nuestra vida, hasta el fin de los tiempos. Que el Señor les bendiga. Y bueno, como todos los miércoles, vamos a tener nuestro tiempo de estudio y oración, esta vez a través de la tecnología. Amén, gracias por eso. Y aprovechemos que tenemos esto para no tener una excusa ni dar una oportunidad para olvidarnos o para dejar de lado esta hermosa costumbre de vernos o de escucharnos los días miércoles para poder estudiar y orar de acuerdo a lo que el Señor ha puesto y nos ha llamado a hacer a través de este ministerio. Vamos a orar para poder dar inicio a este estudio del día de hoy. Amado Padre Celestial, te queremos agradecer por el privilegio que nos das, mi Señor, de poder estar juntos a través de el uso del Internet, de la tecnología. Y te damos gracias porque a través de ello tú nos permites el día de hoy estar juntos y estudiar un poco más acerca de tu palabra, profundizar en lo que tú nos quieres enseñar a nosotros para que podamos conocerte, amado Dios, y a través de ese conocimiento podamos comprender mejor qué es lo que tú anhelas de nosotros, cuál es tu voluntad y asimismo cumplirla, amado Señor. Te pedimos que el Espíritu Santo guíe este estudio y nos ayude a comprender mejor la hermosa verdad que está en tu palabra. Oramos por cada uno de los que podemos aprovechar este estudio, mi Señor, y en el nombre de Jesús nos quedamos en tu presencia, animados y en la esperanza de saber que tú tienes buenas noticias siempre para nosotros a través de tu palabra. Amén. Mis hermanos, bueno, la última vez que estuve con ustedes habíamos hablado acerca de lo que significa confiar y obedecer a Dios. Y si ustedes recuerdan, vimos también que la obediencia es poner en acción la confianza que nosotros tenemos en Dios. Y decíamos que todo lo que nosotros hacemos es sembrar, ¿no es cierto? Y cuando nosotros sembramos, vamos a cosechar. Y no solamente cosechamos lo que sembramos, sino cosechamos más de lo que sembramos. Entonces, qué importante es que todo esto parte de la confianza en Dios. Y qué importante que es que comprendamos qué es la confianza en Dios. Y hoy día vamos a profundizar un poco más acerca de qué es la confianza en Dios y en base a qué confiamos en Dios. Porque muchos podemos tener la idea clara de que cuando vamos a la iglesia, escuchamos una prédica, leemos la Biblia, tenemos clara la idea de que sí, Dios es mi Padre. Y se ha revelado a través de Jesucristo para que a través de ese ejemplo, a través de ese testimonio, yo pueda conocerle a Él. Pero en nuestros corazones, ¿realmente confiamos en Dios? Si la respuesta es positiva, amén. Y si la respuesta es un poco dubitativa, mi anhelo es que a través del estudio del día de hoy podamos cerrar ciertas inquietudes, resolver ciertas inquietudes y podamos cerrar cualquier puerta que esté ahí abierta y que sea propensa para que tengamos duda en nuestra vida. Y cualquier duda es bienvenida, porque para eso es el estudio, para que nosotros vayamos profundizando acerca de lo que Dios
es, de quién es Él, y cómo es que a través de conocerle a Él por medio del estudio en su palabra, podamos nosotros vivir como Dios quiere que vivamos. Y Dios quiere que vivamos gozosos, que Dios quiere que vivamos agradecidos aún en medio de las dificultades, que vivamos aún en medio de la confrontación, que vivamos en paz, pero confiando en Él. Y este tema de la confianza, para entrar ya en materia de lo que es el estudio, tiene un concepto muy sencillo. Y el confiar significa ver más allá de lo que mis ojos ven en este momento. Y saber que eso que está más adelante de mi realidad es bueno. Cuando nosotros confiamos en Dios, le estamos diciendo a Dios: Señor, no sé qué viene más adelante, pero sé que es de bendición para mi vida. Lo que estoy viviendo hoy día no lo entiendo o lo entiendo. Lo que estoy viviendo hoy día me duele, me lastima, me da incertidumbre, pero Señor, yo debo confiar en ti. Y confío en ti porque sé que lo que viene más adelante será de bendición para mí y para mi entorno. Miremos lo que está pasando ahora. La incertidumbre, el temor, tanta información que recibimos a través de las redes sociales. Es increíble. Y ahí tenemos que nosotros aprender a tener la capacidad de discernir qué es lo bueno y qué es lo malo, porque hay infinidad de información que nosotros recibimos en todo momento. Y queramos o no, en algún momento sentimos incertidumbre, porque no sabemos qué nos depara el futuro. Algunos hablan que esta pandemia es el fin del mundo y después de esto no salimos. Otros vemos como la oportunidad de decir: Señor, ¿qué quieres mostrar a tu pueblo y al mundo a través de esto que está sucediendo? Y ahí es cuando la confianza debe primar antes de cualquier decisión o pensamiento que nosotros queramos tomar. El libro de Habacuc, el profeta Habacuc, un profeta en el Antiguo Testamento, que más o menos vivió en el año 606 a.C., pasó por una situación muy difícil. Y es que la Biblia nos cuenta, y la historia también, que Habacuc tuvo que atravesar o vivir durante el momento en el que Dios iba a disciplinar a su pueblo a través de Babilonia. Cuando Dios llamó reiteradamente al arrepentimiento de su pueblo, Judá rehusó a hacer caso a ese llamado de arrepentimiento y perseveró en su conducta pecaminosa. Habacuc, sintiendo esta necesidad de ser el mensajero de Dios en este momento y llamar a que el pueblo se arrepienta, le pregunta a Dios cuánto tiempo podría durar esa condición del pueblo. Y la respuesta de Dios fue diferente a la que el profeta pensaba que iba a ser. Seguramente él se imaginó que Dios iba a responder: este tiempo va a durar y a partir de esto, pues, el pueblo va a poderse restaurar, o el pueblo va a estar, ya no va a ser tan rebelde ni desobediente conmigo.
Pero Dios le da una respuesta a Habacuc que es diferente a la que él pensaba. Y muchas veces Dios nos da una respuesta a nosotros diferente a la que nosotros queremos o pensamos que Él nos va a dar. Cuando nosotros oramos a Dios y le pedimos a Dios alguna cosa, nosotros confiamos en que Dios va a responder de acuerdo a nuestra forma de ver las cosas, de acuerdo al anhelo que tenemos en nuestro corazón, o confiamos en que cualesquiera sea la respuesta de Dios va a ser para bendición en nuestras vidas. Y aquí Habacuc nos va a dar una lección muy importante. Jehová le dice que a través de Babilonia, es decir, cuando Dios decide utilizar a Babilonia para que en esa época de los 70 años de cautividad que el pueblo de Dios tuvo en Babilonia, esa sería la manera en que Dios iba a disciplinar a su pueblo de la rebeldía y del quemimportismo a hacer la voluntad de Dios que ellos habían tenido. Y aunque para Habacuc fue difícil comprender esto, porque si vemos el contexto de lo que sucede, recuerden ustedes que los que van a Babilonia son los príncipes de Israel. No va todo el pueblo de Israel, van los príncipes de Israel. Muchos se quedaron en Judá, pero los que fueron llevados a Babilonia, estos príncipes de Israel, les quitaba prácticamente la identidad de nación al pueblo judío, al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Entonces, para Habacuc fue difícil comprender cómo Dios a través de esto iba a disciplinar a su pueblo. Pero hay un versículo clave y está en el capítulo 2, versículo 4. Y muchas veces nosotros lo hemos repetido o lo hemos dicho, pero únicamente la segunda parte del versículo. Pero hoy lo vamos a comprender y lo vamos a entender en todo el versículo como está escrito. Y dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Nosotros tenemos una característica muy importante que nos difiere de aquellos que no conocen a Dios, y es nuestra fe. Acuérdense que la fe nos da seguridad, aún sin saber lo que viene, aún sin saber lo que va a pasar. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aquí Habacuc comprende esto y dice, ok Dios, no entiendo tal vez lo que tú vas a hacer a través de esta situación tan dramática, tan difícil para nosotros. Pero sí sé que tu voluntad, sí sé que tu propósito es mucho más importante que cualquier anhelo que yo pueda tener. No quiere decir que mis anhelos no sean buenos, o no quiere decir que Dios anula mis anhelos, ¿ya? Y se interpone con un autoritarismo a nuestros anhelos o peticiones. No. Dios desea que nosotros le pidamos lo que nosotros anhelamos. Pero hay una condición importante. Y es que a medida que nosotros vamos conociendo más a Dios, nos vamos comunicando mejor con Él. Y recordemos que hemos hablado
durante varias semanas que no podemos comunicarnos con Dios siendo únicamente nosotros los que hablamos. La comunicación con Dios es una comunicación de ida y vuelta. Y la manera que Dios tiene para comunicarse con nosotros es a través de su palabra. Meditar en su palabra, profundizar en su palabra. Nosotros preguntamos y Él nos responde, pero si definitivamente y realmente nosotros queremos conocer la voluntad de Dios. Entonces, la confianza no es una creencia sin sustento. La confianza es ver más allá de lo que mi realidad, de lo que mis ojos ven en este momento, pero anclados, sostenidos, fundamentados en la palabra de Dios. Por eso es tan importante que nosotros leamos la Biblia frecuentemente y meditemos en la Biblia frecuentemente. Recordemos esto, confiar significa ver más allá de lo que mis ojos ven en este momento, pero con el fundamento de lo que sé, de lo que medito y de lo que conozco, de lo que está aquí en la palabra de Dios. Ahora la pregunta es, ¿por qué confiamos en Dios? Muchas personas en los momentos en los que estamos pasando nos pueden preguntar, bueno, ¿y tú cómo puedes estar tan seguro de que todo va a estar bien? ¿Cómo es que puedes estar tranquilo en medio de una pandemia? La respuesta está en los tres componentes o características más importantes que tiene Dios. La primera es su omnipotencia. La segunda es su omnisciencia. Y la tercera es su omnipresencia. Y nosotros hemos hablado esto. Dios es omnipotente. Dios es omnisciente. Dios es omnipresente. Pero ¿cómo estas características de Dios me ayudan a consolidar mi confianza en Él? Para vivir en paz en medio de la tribulación, para vivir en confianza en medio de la incertidumbre. En primer lugar, Dios es omnipotente, es decir, es todopoderoso. Nada es imposible para Él. Podemos confiar en que Dios nos está guiando por el camino correcto. ¿Qué camino correcto podríamos ver en este momento? Confianza, mis hermanos y hermanas, confianza. Este es el camino correcto, porque la palabra de Dios nos dice que la voluntad de Dios es perfecta. ¿Cómo podemos ver la perfección de la voluntad de Dios en estos momentos? Con confianza en Él. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso. Él se va a hacer cargo de las consecuencias. Él asume las consecuencias. El Salmo 103:19 dice, Jehová estableció los cielos, en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Este Dios que creó los cielos y la tierra, ese Dios es el que actualmente está al control de todo. Y si usted tiene temor, si usted tiene incertidumbre, si usted tiene duda acerca de si Dios está o no está al control de todo, pues déjeme decirle que Él está al control de todo. ¿Cómo podemos confiar en Dios, además de su
omnipotencia. ¿Por qué más podemos confiar en Dios? Porque Dios es omnisciente. Él lo conoce todo y lo sabe todo. Y Él sabe qué es lo mejor para usted, para mí y para el mundo entero. Podemos confiar en Dios que Él, decíamos en el anterior, podemos confiar en que Él nos está guiando por el camino correcto. Pero no solamente porque puede guiarnos por el camino correcto, sino porque sabe cuál es el camino correcto. Dios lo sabe todo y es infinitamente sabio. Infinitamente sabio. Isaías 46, versículos 9 y 10 dice: porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. El consejo de Dios permanece para siempre. Dios es sabio, Él lo sabe todo y lo conoce todo. La situación por la que estamos atravesando ahora no es algo que se le escapó a Dios. No es algo que Dios no tenía previsto o sabía que iba a suceder. Yo siempre hago la analogía, cuando nosotros estamos en un edificio muy alto, podemos ver que un vehículo se dirige en una dirección y podemos ver que otro vehículo se dirige en otra dirección. Y vemos que el semáforo de esa intersección no funciona. Sabemos entonces que si los dos llegan a pasarse el mismo momento por la misma intersección, se van a chocar. Ellos dos no lo saben, pero si nosotros estamos en este lugar, podemos prever que eso va a suceder. Es algo más o menos parecido. Dios sabe lo que va a suceder. Él está al control de todo. Nada se escapa del conocimiento y del poder de Dios. Dios es omnisciente y Dios es omnipotente. Dios todo lo puede y Dios todo lo sabe y lo conoce. Y la tercera característica es que Dios es omnipresente. Es decir, Él está en todo lugar. O todo está en su presencia. Todo está en su presencia. Nada se escapa de la presencia de Dios. Cualquier situación que nosotros pasemos, cualquier situación que un familiar esté pasando, cualquier situación que un país esté pasando, la situación por la que el mundo está pasando ahora, no se le ha escapado a Dios de sus manos. Podemos confiar en Dios porque Él nos guiará por la senda correcta. Podemos confiar en que Él sabe que en ese lugar donde nosotros, hacia ese lugar donde nosotros estamos yendo, está en su presencia. Espero que estemos entendiendo esto porque es muy importante. Por eso puedo confiar en Dios. Porque sé que Él todo lo puede. Porque sé que Él todo lo sabe. Y porque sé que a donde yo vaya, voy a estar en su presencia. Porque sé que a donde yo esté, a donde Dios me está llevando, a la situación o al momento al que Dios está llevando las cosas en el mundo entero, Él va a estar conmigo. Es omnipotente, es omnisciente y es omnipresente.
presente. Confiamos que Dios cumplirá lo que nos promete en su palabra, pero realmente el problema o la batalla de la fe viene cuando Dios responde de una manera que nosotros no la comprendemos. Entonces nos olvidamos de la omnisciencia, de la omnipresencia y de la omnipotencia de Dios. Y ahí viene nuestra duda. Es ahí cuando nosotros tenemos estos conflictos dentro de nosotros. ¿Será o no será? ¿Será que Dios está al control de esta pandemia? ¿Será que Dios está al control de todos los casos que se están dando en el mundo entero? ¿Por qué no se encuentra la vacuna lo más rápido posible? ¿Por qué tenemos que estar aislados? ¿Por qué nuestra vida se ha visto afectada? No puedo trabajar porque estoy encerrado en mi casa. No puedo visitar a un pariente que esté enfermo porque estoy encerrado en mi casa. Tenía planeado irme de paseo, no lo puedo hacer porque estoy encerrado en mi casa. Muchas veces, esa fe, esa confianza se ve y se pone a prueba cuando Dios nos lleva a vivir de una manera en que nosotros no la esperábamos. Entonces, ¿en dónde está nuestra confianza? ¿En lo que vemos? ¿O en la certeza de lo que no vemos? Y que la omnipresencia, la omnisciencia y la omnipotencia de Dios van a estar con nosotros. Y nos sostienen y nos dan la confianza de que donde vayamos, como les decía, allá vamos a estar con Dios. Y Dios va a estar con nosotros. Miren qué importante es entender estos atributos de Dios, estas características de Dios. ¿Y por qué podemos tener la confianza de que gracias a estas características, a estos atributos de Dios, nosotros podemos tener una certeza que muchos lamentablemente no la tienen en este momento? Yo no sé cuánto tiempo se va a demorar en encontrar una vacuna. Yo no sé cuánto tiempo se va a tardar efectivamente en que nosotros estemos guardados en nuestras casas. Y aquí hago un paréntesis, mis hermanos. El confiar en Dios no significa ser irresponsables como creyentes. El confiar en Dios no significa poner a prueba de una manera irresponsable el que Dios esté de nuestro lado, el que Dios nos guarde, el que Dios nos proteja. Tenemos que ser responsables y tenemos que acatar las recomendaciones y disposiciones que nos han dado desde el gobierno, desde las autoridades. No nos gustan posiblemente, no estamos de acuerdo, pero tenemos que acatarlas, porque eso también es honrar a Dios. Eso también es ser obedientes a Dios. Y qué hermoso que podamos tener este medio para podernos comunicar y poder estar en contacto. Y mientras eso se dé, esta será la manera de hacerlo. Gloria a Dios por eso. Pero tenemos que aguardar con paciencia, esperar con paciencia a que la parte más difícil de esta etapa de propagación del virus pase. Y para eso tenemos que hacer nuestra parte, y nuestra parte es cumplir con esas disposiciones. Cierro paréntesis, mis hermanos.
Entonces hablábamos de la omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia de Dios. Y al final del capítulo, del libro de Habacuc, en el capítulo 3, versículos 17 al 19, vemos algo que también muchas veces lo hemos expuesto en la iglesia, o lo hemos leído y lo conocemos, pero si la analizamos desde este contexto de la confianza de Dios ante lo que no conocemos en el futuro, entonces cobra un mejor sentido. Porque en este momento es fácil confiar o no confiar por lo que vemos. Si nosotros no tenemos fe en Dios, sálvese quien pueda, ¿no es cierto? Pero la autoridad, el poder y el control de Dios sobre todo nos hace tener la confianza en Él, para saber que a donde nosotros vayamos, a donde lo que venga de aquí en 1, 2, 3 días, 2 semanas, 3 semanas, un mes, 6 meses, un año, lo que venga, si nosotros vivimos como justos, es decir, haciendo la voluntad de Dios por fe, sabemos que todas las cosas van a obrar para nuestro bien, para nuestra bendición, aun cuando el panorama sea negro. Aun cuando el panorama sea incierto. ¿Y qué dice Habacuc? Dice, aunque la higuera no florezca, en el versículo 17 del capítulo 3, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. ¿Cómo debemos responder cuando nuestra situación es difícil? ¿Qué deberíamos hacer cuando parece que Dios guarda silencio ante nuestras oraciones, ante nuestras peticiones? Confiar en Dios, como les decía, es ver más allá de lo que podemos. Es tratar de sintonizarnos con cómo ve Dios las cosas. Si queremos honrarlo como Dios, debemos seguir teniendo fe en Él. Recordemos lo que dice Hebreos acerca de la fe. Es imposible agradar a Dios. Así que tengamos fe en Dios. Mantengamos nuestra confianza en Dios. No importa cuáles son las circunstancias, mis hermanos. No importa cuáles son las circunstancias. Unos estaremos pasando por situaciones más difíciles que otros. Pero nuestra confianza no debe condicionarse por eso. Nuestra confianza no está en cuán difíciles o fáciles son mis circunstancias. Es decir, si mis circunstancias no son tan malas, está bien, confío en Dios, perfecto. Pero cuando mis circunstancias son difíciles, ahí las cosas se ponen color de hormiga y como que no confío mucho en Dios. ¿O será que Dios puede hacer en medio de esto, puede mostrar su voluntad, puede hacer milagros? Mi respuesta es, por supuesto que sí. Dios puede cortar la pandemia de una sola, como se dice vulgarmente, por supuesto.
Pero también tenemos que orar para que Dios obre a través de quienes están a cargo de todo esto. Porque Dios obra en perfección. Hay científicos que están enfocados completamente en encontrar cuál es la cura. Yo estoy seguro que Dios está obrando a través de ellos. Yo estoy seguro que Dios está obrando a través de las autoridades de los países. No caigamos en juzgar a las autoridades de una manera que nos volvamos críticos e insensibles, porque no estamos en sus lugares, no estamos en sus pantalones. No tenemos la responsabilidad que ellos tienen. Si no estamos de acuerdo, bueno, no estamos de acuerdo, está bien. Pero no nos volvamos, como les decía antes, personas irresponsables. Porque eso no es dar testimonio de Dios, eso no es glorificar a Dios, eso no es confiar en Dios. Porque si yo confío, acato esas disposiciones, porque sé que en medio de esas disposiciones está el poder absoluto de Dios, que todo lo puede, todo lo sabe y todo lo conoce y está en su presencia para saber que más adelante podré tener la seguridad de haber atravesado ese problema y recibir esa bendición de Dios. Confiemos en Dios. Deberíamos recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Esa es una fuente importante para nosotros tener confianza. No sé qué piensan ustedes. Pero cuando yo recuerdo las cosas que ha hecho Dios en mi vida, en los momentos difíciles de mi vida, me animo. Porque sé que Dios no me ha abandonado. Y sé que Dios no me va a abandonar. Mi responsabilidad no es saber si Dios va o no va a obrar de una u otra forma en el futuro. Mi responsabilidad es meditar en su palabra, conocerle más a Él, enamorarme más de Él. Porque entonces esa confianza va a ser un sustento para mi vida y va a ser un sustento para los que me rodean. Porque como los que me rodean, como mi familia, puede tener una seguridad en Dios si yo dudo de Él. ¿En quién pueden confiar? En nuestras capacidades. Mis hermanos, está demostrado con esto que somos vulnerables como una hormiga. Y eso no cambia. Pero nuestra confianza en Dios y lo que nosotros podemos hacer para cambiar la manera en que respondemos a estos momentos difíciles, eso sí es importante. Eso sí nos vuelve capaces, nos vuelve poderosos por quien obra a través de nosotros, que es Cristo, a través del Espíritu Santo. ¿Le creemos a Dios? Es importante que reflexionemos en esto. Tenemos un Dios que es omnipotente, que es omnisciente, que es omnipresente. Y todos esos atributos nos permiten a nosotros sustentar nuestra confianza en Dios. No es algo así que esté en el aire y que no tiene fundamento, que es una invención nuestra. No, así es. Así es. En tiempos difíciles la fe se vuelve una cuestión de lealtad a Dios. ¿De dónde viene mi socorro?, dice el salmista. Voy a alzar mis ojos a los montes. Porque ese Dios que hizo los cielos y la tierra, Él es el que me va a dar el socorro. Miren cómo es necesario conocer a Dios. Ese Dios que hizo los cielos y la tierra,
ese Dios poderoso que hizo lo que mis ojos ven y aún lo que mis ojos no ven. Ese Dios es el que está en mi socorro y ese Dios es el que está en el socorro de toda la humanidad. Por eso debemos confiar en Dios. Y si conocemos y profundizamos acerca de quién es Dios, entonces la obediencia, mis hermanos, se vuelve un hábito. Un hábito. Y va la obediencia y la confianza de la mano. Obedezco, confío. Obedezco, confío, porque cada vez voy conociendo mejor a mi Padre, a mi Dios, al que hizo los cielos y la tierra, al que me hizo a mí, y al que permitió que esto suceda actualmente en el mundo, al que ha permitido que me sucedan situaciones adversas en mi vida. Pero ahí está mi socorro. El Señor está disponible para nosotros 24 horas al día, 7 días de la semana. Dios no ha perdido el control de nada. Dios no se ha olvidado de que sus hijos estamos orando porque esta situación pase. Él no se ha olvidado, pero no es en nuestro tiempo. Es en el tiempo de Él. Y el tiempo de Él es el tiempo perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Confiar. 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 Nada más importante que confiar en Dios. Pero confiar no de una manera ilusa, sino de una manera sustentada y fortalecida por el conocimiento que tenemos de Él, por el conocimiento que tenemos de quién es nuestro Dios. Recuerde, somos hijos de un Dios que todo lo puede, somos hijos de un Dios que todo lo sabe, y somos hijos de un Dios que no nos va a abandonar, porque todo está en su presencia. Acuérdense de lo que le dice Pablo a Timoteo. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Tenemos un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Así que cuando usted sienta incertidumbre, temor, ganas de salir corriendo y vaciar los supermercados, o vaciar a la vecina que tiene los abarrotes o las frutas cerca de la casa, tranquila o tranquilo, porque Dios está con nosotros. Y tenemos que confiar en Él. Dominio propio. Sus emociones le dicen duda. Su espíritu, que está controlado por el Espíritu de Dios, debe decir calma. Dios está conmigo. El problema que esté pasando en mi vida, calma. Dios está conmigo. Él sabe lo que es mejor para mí. Él todo lo puede. Pero no es en mi tiempo. Acuérdense, Habacuc pensaba que Dios le iba a responder de otra manera. Pero no fue a la manera de Habacuc, fue a la manera de Dios. Y esa manera de Dios trajo bendición al pueblo, porque todo se ha dado para que la voluntad de Dios se cumpla, desde el principio hasta el día en que nosotros tengamos la gloriosa venida de nuestro Señor. Toda la voluntad de Dios se cumple. La diferencia es cómo nosotros estamos dispuestos a aceptar esa voluntad de Dios. Y si nosotros confiamos en Dios, quiere decir que estamos depositando nuestra vida, nuestra esperanza en Él, y que eso es de bendición para nosotros, eso es de edificación para nosotros, aun cuando ahora
no lo podamos o no lo queramos o no lo estemos viendo de esa manera. Así que no nos desanimemos. Les invito a que analicen todo el libro de Habacuc. Es un libro corto, tiene 3 capítulos y termina en el versículo 19 que lo acabábamos de ver. Y les animo a que lean en su casa, ahora que tenemos mucho tiempo, tenemos más tiempo del que pasamos en casa normalmente, les invito a que lean y reflexionen en el libro de Habacuc y puedan comprender y le pidan a Dios que les ayude a comprender que ese mensaje o que esa situación que estaba pasando el pueblo de Dios en ese tiempo y lo que Habacuc ve a través de este libro y lo que él escribe a través de este libro, que Dios les ayude a comprender cómo eso afecta hoy, el día de hoy, su vida, cómo debe influenciar el día de hoy su vida. Les animo a que lo hagan. Y Dios mediante, podremos seguir profundizando acerca del tema de la obediencia, que es el tema que hemos estado tratando, y la confianza es un elemento fundamental para obedecer a Dios. Así que, mis hermanos, es mi anhelo que a través del estudio del día de hoy ustedes hayan podido comprender mejor lo que significa confiar en Dios, lo que significa en qué está basada nuestra confianza en Dios. Que cuando las personas les ven a ustedes en paz, en medio de lo que se escucha, de lo que se ve, de lo que se vive, puedan también reconocer que en ustedes hay una confianza muy sólida, fundamentada en que ustedes conocen a Dios. Mis hermanos, vamos a cerrar este estudio con una oración. Y mi oración, mi petición el día de hoy va en 2 direcciones. La primera, en que nosotros aprendamos a confiar y a confiar en Dios a la manera que Él quiere que confiemos nosotros en Él. Y en segundo lugar, la otra dirección es que el mundo, a través de nosotros, porque nosotros somos los embajadores de Dios, nosotros somos los representantes de Dios aquí en la tierra, el mundo a través de nosotros pueda hallar en estos momentos de incertidumbre, pueda dar esperanza, pueda hallar un norte. Y que dejemos de lado nuestros egoísmos, dejemos de lado, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero estas crisis hacen manifestar las cosas buenas que tenemos los seres humanos. Y todo lo bueno proviene de Dios. Lo que pasa es que unos lo reconocemos y otros no lo reconocen. Pero todo lo bueno proviene de Dios. Y así como es real la presencia del coronavirus en la sociedad, en el mundo entero ahora, también es real esas manifestaciones de generosidad, esas manifestaciones de buscar una respuesta diferente a los problemas al problema que está pasando el mundo ahora. E independientemente de eso, cualquier problema que usted esté pasando el día de hoy, en sus hogares, en sus familias, en el ambiente de su trabajo, en su casa, en su barrio, en donde usted se encuentre, usted tiene que ser la sal y la luz
en donde está. Y eso se manifiesta a través de acciones. Y las acciones son el resultado de obedecer a Dios. Me refiero a nosotros como creyentes. Y esa obediencia a Dios es el resultado de la medida en que nosotros confiamos en Él. Así que vamos a orar en ese espíritu y con esas peticiones. Y háganlo ustedes también en casa. Unámonos en oración por esto y no dejemos de ver en Dios como la única fuente de nuestra esperanza. Y allí debe estar depositada la confianza que nosotros tenemos en Él. Amado Padre Celestial, bendito seas Dios, tú que eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Señor, tú tienes absolutamente todo el control de todo y de todos. Señor, te doy gracias porque a través del estudio el día de hoy tú has reforzado en nosotros esta importante característica que debe tener nuestra actitud como hijos tuyos, y es el de confiar en ti. El de confiar en ti basados en que eres un Dios, el único Dios, que todo lo puede, que todo lo sabe, y que todo está en tu presencia, Señor. Te damos gracias porque aún en medio de nuestras debilidades, imperfecciones, día a día tú nos muestras cuánto nos amas. Pero te pedimos perdón también porque aún así muchas veces dudamos de ti, dudamos de tu poder, dudamos de tu sabiduría, de la perfección que tú tienes y que tú eres. Señor, te pido perdón porque muchas veces ante las circunstancias nos dejamos doblegar y no mostramos, mi Señor, el carácter de Cristo, de confiar en ti y de saber que tú nos has capacitado y nos has hecho aptos para vivir confiados, con gozo, para vivir en paz en medio de las tormentas, en medio de las aflicciones, de las incertidumbres o de las pruebas. Pero te pido, mi Dios, que habiendo estudiado el día de hoy esto, tú nos ayudes a comprender mejor y a vivir practicando la confianza absoluta en ti, mi Dios, dejando en tus manos todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros vemos y todo lo que nosotros esperamos. Ayúdanos, mi Señor, a que esta confianza también pueda ser el testimonio por el cual otros se interesen en conocerte, por el que otros reconozcan la necesidad de buscarte y de rendir su vida a Jesucristo. Ayúdanos, mi Señor, a aprovechar este momento para vivir como tú nos has mandado a vivir y que ese testimonio impacte poderosamente en la vida de quienes nos rodean. Danos la fortaleza, mi Señor, de ver más allá de lo que nuestros ojos ven y confiar en que tu voluntad, en que tus designios son de bendición para nosotros, aun cuando en este momento nosotros no veamos de esa manera las cosas, pero sí que tengamos la confianza de que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y en esa esperanza nosotros confiamos y vivimos seguros de que, como dice el versículo,
que hemos visto el día de hoy, mi Señor. Otros podrán sentir orgullo, podrán sentir que aún son capaces y no se sienten vulnerables en medio de lo que está sucediendo actualmente. Que las circunstancias pueden afectarnos, pero mi Señor, tú nos recuerdas que nosotros, como tus hijos, vivimos es por fe, no por las cosas que palpamos, no por las cosas que vemos, porque todo eso, mi Señor, está totalmente dependiente y bajo lo que es espiritual que proviene de ti. Ayúdanos, mi Señor, a vivir confiados y a ser testimonio bueno y agradable para otros. Y en el nombre de Jesús, ayúdanos, mi Señor, a seguir y perseverar en la oración para que esta situación que está sucediendo en el mundo termine y termine pronto. Pero mientras eso sucede, mi Dios, que nosotros no perdamos la esperanza, no perdamos la fe y nos mantengamos firmes, sujetos a ti, el único y el más poderoso que viene en nuestro socorro, mi Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, no sin antes, mi Señor, orar por cada uno de los miembros y de los hermanos de la congregación Sal y Luz, para que tú bendigas sus vidas, sus familias, sus hogares, los protejas de cualquier peligro concerniente al coronavirus, mi Señor, que guarde sus vidas, que hagas prevalecer, mi Señor, la salud, tu poder y tu autoridad sobre ese virus, y que cada uno de nosotros, mi Señor, tenga en su corazón el deseo de cumplir responsablemente las disposiciones y las recomendaciones que nos han dado desde las autoridades en nuestro país. Ponemos al Ecuador en tus manos, ponemos al mundo en tus manos, y a tus hijos, mi Señor, guárdanos y fortalécenos precisamente para ser esa luz en medio de la oscuridad en estos momentos. Oramos en el nombre de Jesús nuevamente y en el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, les anime y manténganse en esta actitud de esperanza y de confianza. No dejen que el enemigo o las circunstancias influyan en su comportamiento, en sus pensamientos. Todos nuestros pensamientos deben ser llevados cautivos a los pies de Cristo. Y Cristo lo venció todo, incluso la muerte. Así que esa es nuestra esperanza. Y en eso nosotros debemos vivir confiados. Les amo inmensamente, les extraño, pero me da alegría y gratitud con mi Señor que a través de este medio podemos estar en contacto. Así que nos mantendremos así. Y les mando un abrazo muy, muy fraternal a todos ustedes. Que Dios me los bendiga y que sigamos en pie de lucha, convencidos de que esa voluntad del Señor que viene es de bendición para nosotros. Que Dios me los bendiga, amados hermanos y hermanas.